Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega más de Emocionalia Vídeos. Lo que traigo hoy desde mi punto de vista es impresionante, sobre todo porque todo aquello que voy a decir lo he implementado en mi persona, así que me vais a permitir tomarme la licencia de otorgarle veracidad a todo ello, ya que he sido yo el conejillo de Indias. Si estás interesado o interesada en aquello que tengo que decir hoy también, te animo a que te quedes, a que te relajes, te pongas cómodo o cómoda y que te prepares para disfrutar de aquello que tengo que decir. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bien, pues el vídeo de hoy lo voy a dedicar tanto a personas mayores, personas de mediana edad, como a niños y niñas que se sientan atraídos por lo que vengo a decir, porque sin duda alguna esta es una situación que le toca a todo el ser humano en diferentes rangos de edad. Lo primero que decir que es esto de calmar la mente o por qué sucede la necesidad de buscar herramientas por doquier para poder calmar la generación de pensamientos. Bueno, pues como digo, esto es porque nuestra mente es una máquina insaciable de resolución de conflictos o generación de alternativas a formas de pensar, formas de actuar y en todo momento trata de dar cabida a múltiples situaciones para que nosotros podamos adaptar la resolución de cada una de ellas a lo que nosotros pensamos y nos satisface. El problema, creo yo, es que el ser humano vive en dos dimensiones. Uno, la dimensión del pasado y otro, la dimensión del futuro. En cuanto a la dimensión del pasado, pues es que normalmente solemos hacer un examen de nuestro pasado y buscar alternativas a situaciones que se dieron de una determinada manera en nuestro pasado para poderle dar otra solución, otra resolución del conflicto que se generó en su momento. Y todos sabemos desde el punto de vista de la razón que eso ya va a ser imposible, que no se va a poder cambiar el pasado. Por otra parte, surgen un montón de pensamientos sobre el futuro, sobre acontecimientos que van a pasar en el futuro y sobre acontecimientos que nos ponen en solfa o nos ponen en tela de juicio nuestra capacidad para afrontarlos. En la mayoría de las ocasiones no solo es que no se vayan a dar como nosotros pensamos, sino que no se van a dar. ¿Esto qué genera? Esto genera una sensación de ansiedad bastante grande e importante en la mayoría de las personas porque no somos capaces de vivir en el presente, en el ahora y centrarnos en la resolución de conflictos que tenemos en el momento en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias que desde mi punto de vista vamos a tener a nivel individual, a nivel personal y que yo, como ya dije al principio del vídeo, las he sufrido, las estoy sufriendo o creo que las sufriré? Voy a intentar en menor medida por los consejos o las conductas que vengo a comunicaros, que son las que yo llevo a cabo. Mirad, las consecuencias son, en primer lugar, la generación de una gran inseguridad en todo aquello que hacemos, en todo aquello que decimos, en todo aquello que pensamos, porque le atribuimos un valor muy grande a lo que puedan pensar los demás sobre nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Por eso nuestra mente va a estar buscando nuevas alternativas a aquello que decimos, a aquello que pensamos o a aquello que hacemos en cada momento. Por otra parte, y desgraciadamente, va a establecer una baja autoestima en cada uno de nosotros. Porque, como digo, nos va a evaluar en función del ámbito social, en función de cómo piensen las demás personas, y esto desgraciadamente es un error. Y por último, pues nos va a llevar a una distorsión de la realidad, a una pérdida de tiempo y en muchas ocasiones a entender la realidad desde un punto de vista poco afortunado, porque en muchas ocasiones la realidad es mucho más benévola de lo que nosotros nos encargamos de pensar sobre ella. Bueno, sí, está muy bien todo esto, Justi, pero al principio del vídeo dijiste que nos ibas a ayudar con el tema del control de calmar la mente y de reducir los pensamientos. Bueno, antes de dar las 3 alternativas que yo utilizo sobre mi persona, voy a hablar de 5 cuestiones que creo que todo el mundo conoce, pero que no le prestamos mucha atención o toda la atención que deberíamos. Mirad, yo creo que es importantísimo elevar o subir el nivel de ingesta de agua, no solo porque el agua produce un mejor funcionamiento multiorgánico de nuestro cuerpo, sino porque la hidratación es fundamental para que nuestro cerebro pueda trabajar de noche. Enlazando con esto, la segunda información es intentar dormir más horas de las que normalmente venimos durmiendo. Enlazado con la hidratación, nuestro cerebro necesita para realizar el proceso de limpia y de autorregeneración durante la noche una gran hidratación, y las horas de sueño producen o facilitan un mayor descanso. Si estas horas no se dan, el descanso tampoco se va a dar y van a surgir mucho antes los pensamientos. Tercero,
vamos a intentar reducir pues la cantidad de estimulación audiovisual que tenemos actualmente, no solo por los teléfonos o la televisión en cuanto al impacto visual, sino porque ya nosotros tenemos muchísima más información que la que tenían nuestros abuelos o nuestras abuelas, con lo cual al tener más información se generan muchas más preocupaciones y se genera la necesidad de tener que dar resolución a todos los conflictos que nos vienen de todas partes del mundo. La cuarta información es que todos sabemos que hacer ejercicio es buenísimo. No hace falta que hagamos grandes gestas, que últimamente me parece que nos estamos pasando un poquito, pero hacer deporte moderado supone la generación de ciertas hormonas, entre ellas, por ejemplo, las endorfinas, que a mí me parecen fantásticas, sobre todo porque las llaman las hormonas de la felicidad, ya que dan un estado emocional mucho mejor al que teníamos previamente. Y por último, vivir más despacio, intentar vivir más despacio. Si nos vamos a poblaciones rurales donde hay personas de avanzada edad, entenderemos que estas personas no entienden de lo que es el estrés, no comprenden la necesidad de estar continuamente mirando el reloj y situaciones como depresión, ansiedad, no son cuestiones que les preocupen mucho. Entonces, pues bueno, estas 5 cuestiones yo creo que hay que tenerlas en cuenta para valorar cómo enfrentarnos mucho mejor a estas 3 cuestiones que yo creo que te cambiarán la perspectiva y, si es posible, tu situación de vida. Venga, ahora sí que sí, procesos para calmar la mente. El primero. Bueno, la primera de las estrategias la vamos a denominar como volver a la respiración. Sé que es un nombre poco afortunado, pero se trata de llevar la mayor atención posible de nuestra persona hacia la respiración, ser conscientes de que inspiramos y expiramos. Cuando se dé la generación múltiple de estos pensamientos que nos llevan a nosotros a generar mucho estrés, bueno, pues en ese momento es que tenemos que intentar hacer respiraciones más hondas, más prolongadas y siendo conscientes de que estamos respirando. En ese mismo momento y de manera paralela, mi experiencia dice que como si fuese una pasarela de modelaje, se van a dar cantidad de pensamientos sobre aquello que estamos haciendo y en algunas ocasiones ridiculizando la acción que estamos llevando a cabo. Pero con mucho entrenamiento y con mucha sistematicidad va a llegar un momento en el que la cantidad de esos pensamientos cada vez va a ser menor. Por lo tanto, va a producir la reducción del estrés, de la ansiedad y de la preocupación que supone la generación de estos pensamientos en masa. Por lo tanto, el objetivo va a ser conseguido. En mi caso, yo he generado una palabra clave que llamo, que es la palabra tampoco tiene demasiada enjundia, ¿no? Que es pensamiento. Cuando yo veo que existe múltiple generación de pensamientos y que no son productivos, que no me aportan más que intranquilidad o desasosiego o preocupación, le digo a mi cerebro pensamiento. Y mi cerebro lo que hace es que actúa cortando esa generación de pensamientos y evadiéndose de esa generación de pensamientos, llevándome a otro lugar placentero, que es el segundo o la segunda de las herramientas que os vengo a contar ahora. Mi cerebro, al recibir la palabra clave de pensamiento, me lleva a la segunda herramienta que yo utilizo, que la vamos a denominar visualización. La visualización no es más que generar escenarios que a mi cerebro, a mi persona, le resultaron agradables en el momento en el que se produjeron. Es decir, empiezo a relacionar el momento presente con un lugar, con una visión, con una emoción que a mí me resultara totalmente agradable en algún momento de mi vida. Es decir, estoy llevando a mi cerebro a aquel lugar que él sancionó positivamente o muy agradable para reproducir esa cantidad de sensaciones. Con lo cual, la previa, la que me estaba suscitando justo todo lo contrario, empieza a perder importancia porque toda mi atención se centra en eso. En algunas ocasiones, el olor, que es un sentido importantísimo y muy potente y relacionado con nuestro cerebro, hace que pueda disfrutar de algunas sensaciones muy bonitas que tuve, por ejemplo, en el pasado, cuyas experiencias para mí fueron muy gratificantes. Primera, volver a la respiración. Segunda, la visualización. Y la tercera es la meditación. Sé que muchos de vosotros vais a relacionarlo con todo lo que son las filosofías orientales o todo el conocimiento del budismo y demás, pero no os engañéis, la meditación es una herramienta que está al alcance de todos nosotros y a mí hace como un par de años que empecé a trabajar con ello
pues es decir que me ha cambiado la vida en la cuestión que estamos trabajando hoy, en la generación de pensamientos o en la ayuda a calmar la mente. Hay dos tipos de meditaciones que yo conozco o que yo pongo que pongo en utilización. Una es la meditación guiada, donde una persona a través de su voz y acompañado con una música relajante es capaz de generar unos escenarios en tu persona capaces de, pues bueno, de dar resolución a la reducción del estrés, a la reducción de la ansiedad, pues bueno, con algunas reflexiones que puedes hacer escuchando a esta persona. Y la otra es la meditación que haces propiamente tú, sin necesidad de que nadie te ayude. Esta es más complicada porque necesita, desde mi punto de vista, necesita más disciplina, necesita más sistematicidad, necesita más autoconocimiento, más autocontrol de tu persona, del control de la respiración y demás, pero que yo en mi caso, por ejemplo, lo utilizo para hacer una evaluación, para hacer una visión de lo que ha sido mi día, sin intentar juzgar ninguna de las situaciones que se han dado a lo largo de toda mi jornada, pero sí me hago consciente de cuáles fueron mis respuestas, mis reacciones ante escuchar a un compañero, a una compañera, ante un conflicto que se me dio con algún familiar. Y bueno, pues de alguna manera mi subconsciente trabaja para mejorar día a día ese tipo de circunstancias. La meditación sé que para muchos de vosotros o de vosotras es algo que queda muy lejos y que al principio cuando nos ponemos a intentar meditar o intentar buscar el silencio nos vuelven a surgir un montón de pensamientos, pero sería volver a la primera, volver a la respiración, pasar a la visualización y después a la meditación. Desarrolla la inteligencia emocional y la empatía, mejora la capacidad sanguínea, reduce los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad y sobre todo da una mayor sensación de felicidad. Fijaros que cuando digo mayor sensación de felicidad, para mí la felicidad en este caso es reducir la cantidad de pensamientos que surgen en mi mente y poder calmar la mente y hacerme más consciente del momento, de la hora, del momento en el que vivo. Os puedo asegurar que si estas tres herramientas las lleváis a cabo, vais a conseguir finalmente un estado emocional muchísimo más estable, muchísimo más tranquilo y sobre todo la capacidad para afrontar los conflictos que el día a día nos dé, la relación con otras personas, de una manera mucho más comedida, de una manera mucho más pausada. Recordad que, como yo a veces digo, para entender un problema, para poder afrontar un problema, hay que salirse de él. Bueno, pues hasta aquí he intentado hacerlo lo más cortito posible y es mi propia opinión personal sobre esto, que es lo que he compartido hoy. Como siempre os digo, me haría muchísima ilusión que os suscribierais al canal. Doy las gracias a mis pequeños y mis pequeñas de Montehermoso, en el colegio en el que trabajo, porque han contribuido de una manera brutal a que el canal haya crecido y estoy súper agradecido a ellos. Son una parte muy importante para mí en mi vida en estos momentos y de verdad que lo agradezco. A los demás, pues eso, suscribiros, darle a me gusta, que es importante, darle a la campanita para que os enteréis cuando vaya a lanzar otro vídeo. Y sin más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y por hacerme caso en esta ocasión a lo que tenía que decir, ¿vale? Que paséis muy buena semana y que descanséis esta noche. Recordad, volver a la respiración. Hasta pronto.